Finalmente, José pasa al otro lado del espejo, como Alicia, y es que esta película, además de tratar temas complejos y arrebatadores para la vida del ser humano, también roza el universo de la infancia. Y para hablar de esto, seguimos con Eusebio Poncela, Marta Fernández Muró y Augusto Martínez Torres. Es una película que desde luego da lugar a muchísimas reflexiones, pero que quizá una de las más directas sea la desgarradora atención que pone sobre el inexorable paso del tiempo, sobre la pérdida de los sueños de la infancia, sobre la necesidad de conquistar una intensidad en la vida cotidiana que está muerta y que quizás se rozó en los primeros años de vida. No sé si muerta, más que muerta, que quizás la hayamos perdido de una manera paulatina y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque la escena donde se comenta cuando te metes, y es verdad que yo creo que nos ha pasado a todos cuando somos... cuando tenemos una edad, estamos en una disposición a meternos en esa viñeta, a meternos de verdad en esa viñeta de los cómics que correspondan a cada cual en su época, ¿no? Y te metías, verdaderamente te metías en aquel árbol, en aquel, que veías el universo en el cómic, ¿no? Digamos, concretamente ya hablando de esa escena, ¿no? Era un punto de vista verdaderamente auténtico, ¿no? Y como más que morir, como vamos perdiendo, digamos, y vamos desintegrándonos lentamente en esa especie de magia. Y me parece muy bien y muy revelador que sea una parte importante de la película. ¿Cómo llegáis vosotros a Arrebato, Marta? Bueno, ¿cómo llego yo, Iván? Porque Arrebato, cuando Iván me cuenta que va a hacer Arrebato y me da el guión para que lo haga, dijéramos que yo ya había sido muy amiga de Iván, habíamos estado como 3 años prácticamente pasando todas las tardes y todos los días en el apartamento de la Plaza de España. Luego hubo una ruptura por una serie de cosas, no nada personales, sino bueno, no entre nosotros, sino bueno, la vida un poco nos fue separando, cada uno tomamos un poco un giro. Yo en ese momento decido que voy a ser actriz, me meto en la escuela, etcétera, etcétera, y ahí hay otra retoma. Y bueno, y así, no sé, no me acuerdo ni siquiera, me llamó por teléfono, supongo, Marta, que te paso el guión. ¿Quién soy? Muy fácil, la que se llama Marta. Ah, pues estupendo. Y así fue, me acuerdo, ¿me entiendes? Nada, en mi caso éramos amigos ya desde hacía mucho tiempo, muy amigos, aparte de muy amigos y con un punto de vista muy parecido en cosas y con intereses comunes, ¿no? Y con un punto de vista parecido sobre las cosas. Vivíamos al lado, vivíamos ambos en la Plaza España. Yo todavía sigo, Iván, yo todavía sigo. ¿En tu apartamento no se rodó alguna cosa? Sí, más vale, se ha rodado. En tu apartamento se rodó en mi casa. Sí, se rodó parte de la escena de Amor con Cecilia, se rodó en mi apartamento, y luego parte de aquella fiesta que se rodó en un apartamento más arriba. Es verdad. Entonces, yo naturalmente ya había visto los cortos de Iván y me fascinaban absolutamente. Y aparte de la amistad y tal, era una admiración por estar en esas imágenes. Y una de las cosas que rescato ya de Arrebato es la alegría de estar dentro de esas imágenes. Luego además he tenido la suerte de repetir, que eso ya le pasa a muy poca gente, cuando hicimos Párpados en aquella serie que lo hacíamos con Marisa Paredes, de la cual entre ella y yo, hay mucha gente que piensa que nos parecemos algo físicamente, sacaba un tercer personaje que era muy inquietante. Es muy inquietante. Pero vamos, volviendo a Arrebato, cómo entramos en eso, y se dio naturalmente, yo creo. Yo le vi ya con la bombilla encendida y que a José Sirgado era yo y le parecía que era idóneo y tal y cual, y fue como algo absolutamente natural. El único problema, por lo que yo recuerdo, Augusto, fue la elección de la protagonista, que en principio iba a ser Paloma Aristegui, si no me confundo. Sí. Y entonces no sé qué pasó, si Paloma no se quería desnudar en una escena o tenía algún problema. Algo de eso creo recordar. Sí, algo de eso pasó. Sí, algo de eso pasó. Y entonces es cuando apareció Cecilia. No sé cómo apareció Cecilia, ¿no? Apareció Cecilia milagrosamente, como aparece siempre. Y ahí porque también era amiga tuya, estaba ya también pululando por el ambiente, ¿no? Amiga, muy amiga, como contigo, que nos conocíamos ya de tiempo atrás, no tanto. No tanto. Yo de Cecilia, como a Wilmore, ya nos conocíamos. Porque sí, Wilmore también era de toda la vida. Pero de Cecilia sí recuerdo que me hice amigo en esa filmación y la amistad todavía perdura. Ahora recuerdo, yo a Cecilia, cuando empecé a estudiar teatro, ella estaba en la escuela. Cuando yo llego a la escuela de teatro, Cecilia ya está como alumna aventajada, porque ella había hecho algo en Buenos Aires, había hecho una película. O sea, que yo a Cecilia la conocí en la escuela y yo no sé de dónde... De todas maneras, esa es la vida del actor, estar en un sitio concreto en un momento determinado y cambia tu vida. Y sobre todo es que además en el caso de Cecilia es conectar como si fuera un elemento más de la familia Adams que falta. Claro. Pues sí, ahí estaba y se encajó, pero... perfectamente. Pues éramos todo un grupito de amigos que de repente se reunían para hacer una película que, bueno, en esa época no sé, hay muchos casos de ese tipo. Para hacer una película con muy poquito dinero y lo que pasa es que
sale Arrebato. ¿Cómo recuerdas el rodaje? ¿Fue un rodaje convencional o fue un rodaje...? No, el rodaje era nada convencional, nada, como la propia película. Era el caos completamente. Los que había, aparte del grupito de amigos, o sea, había muy pocos, o sea, había 2 o 3 técnicos profesionales, digamos, o sea, profesionalísimos, que alucinaban completamente. O sea, no... Allí el único que se integró fue el Ángel director, Luis Fernández. el director de fotografía. Un tío estupendo, que hay que mandarle un cariño porque era un señor que venía de no fuera. se habría hecho la película. O sea, no, por él y Fátima Ochando, que era su ayudante, Sí. que estaban allí todo el día y eso se acoplaron perfectamente. Pero luego estaban los de sonido, algunos la escrito, o sea, estaban No por ahí entendían alucinados nada. completamente. ¿Cuánto tiempo de rodaje fue, más o menos? Porque fue una ha pasado mucho barbaridad de tiempo. rodaje, Una o sea. barbaridad. ¿Y siempre de noche? No. Claro. No. Ya he visto exteriores de día, No, yo efectivamente. con Marta, por pero... ejemplo, con Marta, que yo no sé conducir, Ay, quiero decir, cállate. y sigo sin saber. Yo solo conduzco en el Como en el muchísimos cine, actores. Como muchísimos actores. Muchísimos Entonces, actores. esa era una de las veces primeras donde tenía que hablar como un loro con Marta, que luego rebanaron parte de Rebanaron la escena. mucho, sí. Bueno, pues si porque rebanaron era parte, muy o sea, es largo. que os fuisteis a Segovia a rodar 2 días a una casa de Jaime Chavarri, 2 días exactamente, yo no fui, me quedé en Madrid, iba llegando al copión y de la escena esa del auto que decís había media hora. Una Pero de cosa todas maneras, de completamente eso y de mucho increíble. más se cortó porque se rodaron casi 3 Sí. horas y luego se quedó... Yo, en- por ejemplo, recuerdo, o sea, un montaje que hizo Iván de 3 horas que era una maravilla absoluta. Lo que pasa es que era completamente inviable aquello. Eso lo vimos muy poca gente. Yo recuerdo una proyección con alguien que vino con el director del Festival de Berlín, que vino a verlo, y lo que pasa es que se quedó completamente horrorizado de la película, porque la película tiene, para mí, que es una cosa que he discutido mucho con Iván, y él dice que no, pero para mí es una apología del suicidio completamente. Entonces, Eso lo he leído en algún sitio que lo has dicho y sí, se me había eso quedado yo lo grabado. escribo. Iván no está de acuerdo, pero yo insisto en ello. Yo tampoco estoy de acuerdo, Augusto. Una Yo apología del tampoco. suicidio a través de las drogas. Exacto. has No, dicho. no. Yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Pero bueno, Pero bueno, cada uno piensa una absolutamente cosa. entiendo lo que quiere decir Augusto, pero es que... hondamente te digo que yo no lo siento como Pero una yo digo, yo lo veo apología. así, Iván no lo ve, yo lo he discutido muchas veces, y Yo aquel lo alemán veo- que vio a verla se quedó horrorizado porque había tenido no sé qué problemas de drogas con su familia, con un hijo, con un hermano, sobrino no sé qué, o algo, que contaste había tú, muerto ¿no? y no quiso saber absolutamente nada, y ahí se cortó la carrera que hubiera podido tener internacional de Arrebato. ¿Cómo dirigía? ¿Daba lugar a la improvisación o cómo os dirigía a los actores y cuál era su de proceso? pronto, la dirección de Iván es muy sutil y muy firme también al mismo tiempo, ¿sabes? Pero absolutamente te deja improvisar y te deja muy, muy libre. Es bastante sabio en eso, y, salvo que hubiera escenas muy concretas en las que él, por ejemplo, cuando Wilmore sienta a Cecilia en la silla. Es decir, hay momentos que son absolutamente... que él debería tener algo muy, como a piñón fijo. Sí, digamos, muy ¿no? claro. Entonces, quitando esas partecillas, todo lo demás, por ejemplo, toda la escena que hicimos de Betty Boop, escenas donde teníamos el concepto claro, pero la forma de hacerlo no tanta. Entonces nos dejaba absolutamente movernos. Cuando nos veía movernos, él movía la cámara y entonces hacía esas maravillas como la cámara arriba de la cama, que ha sido luego tan comentada, etcétera. Pero yo, por lo que recuerdo, fue un rodaje mágico, para mí mágico, porque además fue Alicia en el espejo, yo creo que para todos, un poco sin querer, ¿no? Y para mí, personalmente, cambió el concepto de cómo tenía que abordar el cine. De pronto te meten en la cabeza mucha basura, ¿no? En cualquier caso es positivo, porque uní el cine a la aventura y a la vida más que nunca a partir de esa película. Me di cuenta que el concepto era otro absolutamente, y gracias a él, a Iván y a esa película, di un giro y yo creo que un paso adelante. Pero era un rodaje tan peculiar que, por ejemplo, llegamos allí a donde fuera a rodar, o sea, allí Iván deshacía el decorado que había hecho y lo hacía a su gusto, lo hacía todo, absolutamente lo hacía todo por completo, lo deshacía lo que hacía, si no lo había hecho ya de entrada él directamente. Lo variaba Lo todo, que dice Augusto de que él piensa que es una apología del suicidio y que Iván dice que no, yo creo que lo que Arrebato es, después de darle bastantes vueltas, porque al principio no creas que yo lo entendí mucho la primera vez que lo vi, me quedé así como pegada a la butaca, pero yo no sabía bien lo que estaba viendo. Y ahora analizándolo creo que es una apología, sí, pero no del suicidio, sino de trascender, de pasar. Pasar del otro lado del espejo no significa morirse. No, es todo lo contrario, ir un incluso. poco más allá, Es todo lo ir un contrario, poco más incluso. lejos, ir un poco mejor. Entonces yo creo que en ese sentido Iván tiene una parte muy infantil con la que yo me comunico mucho y con la que me es muy fácil, que también lo tenía Wilmore y seguramente lo tiene también Eusebio, que es como siempre como
nos gustan las cosas, pero no del todo, como que queremos un poco algo más. Bueno, sí, pero es la como que queremos un poco, como que la realidad siempre como forzando un poquito más el límite de las cosas, Y ¿no? de hecho, o sea, José Salgado, tu personaje, moría vampirizado por la cámara por una extraña droga que se descubre en la película, ¿no? Pero yo no veo que va esa mancha roja. Pero yo no creo que esa mancha roja sea para mal. Yo creo que en el fondo esa mancha roja va a ser para bien. Yo creo que lo que está detrás... que es una catarsis. Yo creo que sí, yo creo que lo que está detrás siempre es mejor, me parece. A mí me encanta, Marta. No sé si detrás o más allá, vamos a dejar más allá. Porque no digo muerte, no digo nada, digo más allá, o más acá, o más dentro, en otro lado. Me encanta la opinión de Marta. Otro nivel. Pero no estoy con ninguna de las dos. Yo pienso que yo creo que es una incógnita y que además Iván, creo, no sé por qué, y siempre lo he pensado, ese final lo dejó como una incógnita abierta. Yo creo que sí, fíjate. Lo siento de verdad así. Es decir, que ni una cosa ni otra. Creo que la dejó en un término para... Lo dejó para que se provocara lo que se está provocando aquí. Puede ser, yo creo que Arrebato, aparte de lo magníficamente hecha que está y esas imágenes divinas, una de las cosas que prevalecen en Arrebato, la fuerza de Arrebato, es ese ambiguo final. Esa no determinación, creo que es una de las fuerzas de la espiral de este twister de Arrebato. Tiene razón Eusebio en el sentido de que pasar de un estado a otro, por así llamarlo, no es fácil. Es algo muy inquietante y hay que tener muchos para atreverse. Mucha fuerza. Mucho valor y mucha fuerza para atreverse. O sea, que lo que hace Eusebio al final de la película es un acto de coraje hacia una nada. Pero una nada que yo no veo como negativa, sino como... abierta. Que no es anularse ni es morir. Otra cosa que me quedé en el tintero antes con respecto a esto es que además yo creo que... ignorado, pero... Es que Iván es muy vitalista, coño. Ahí está, ahí está, por eso te digo que yo, y además yo lo veo como vitalista y curioso, ¿entiendes? Entonces no me cuadra mucho. Y además este final, antes decía que era un corto que luego se alargó. Sí. O sea, el corto era el final exactamente. O sea, eran los últimos 10 minutos de la película y luego se alargó toda la parte de delante. O sea, que eso siempre es el origen de todo Arrebato. Una cosa, otro de los talentos de Iván, y que mucha gente, sobre todo ese nuevo público del que hablábamos antes, no conoce, es su talento como dibujante. Dios santo. Llevaba Story, hizo Story. No para nada, absolutamente. El Story le espanta con Es que podía ser un maravilloso cómic, el Story de Arrebato, ¿no? Podía ser... El Story está muy bien para películas de acción, pero por lo demás a mí me parece un horror. Él, bueno, ha vuelto, por ejemplo, el ciclo que ha llevado de Marlene Dietrich, los carteles son suyos otra vez, y él es un dibujante estupendo, y es una pena que no haga más Bueno, ahora, dibujos, ¿no? esta película que estábamos comentando fuera de cámara, que es Ataque Verbal, el cartel lo ha hecho él. Ah, es suyo también. Lo ha hecho él, sí. De hecho, yo ayer, por pura casualidad, te aseguro que no fue casual absolutamente, me devolvieron unos dibujos que tenía alguien en su casa, y uno de los dibujos era un póster que me había regalado a mí personalmente Iván sobre Arrebato, y es impresionante. La calidad de... Ha hecho carteles para muchísimas películas, unos carteles fascinantes además. Y lo más increíble es que lo reconoce rápidamente, porque yo el otro día estaba así y vi una esquinita del cartel de Ataque Verbal y dije, es de Iván, por supuesto, o sea... Nada más ver un trocito reconoces por el trazado de la letra. Él, de hecho, lo que entró en el cine por eso. Él se vino de San Sebastián a Madrid a hacer carteles. Me acuerdo, ahí sí que se llamaba Jano. Recuerdo que fue un día allí a su estudio, que yo quiero hacer carteles como se hacen carteles. Claro, él luego empezó a hacer carteles para Borau, sobre todo, que era el más conocido. Bueno, aquellos maravillosos de... Furtivos, exacto. Sobre Arrebato, también volviendo a la película, habladme un poquito de esa estética que me parece absolutamente coherente. Los planos, como tú decías antes, que casi solo hay un traveling, los planos son fijos, tiene una gama de colores muy concreta. ¿Tú has dicho alguna vez que es una técnica de collage? Sí. Lo que pasa es que él había estado en Estados Unidos mucho tiempo, había visto muchísimo cine underground, bueno, aquí nunca se ha visto mucho, pero en una época que estaba completamente de moda, y él había sacado muchísimas cosas de allí y las empleaba muy a su manera, o sea, no... Porque él, bueno, también es pintor y ha pintado mucho tiempo y hay muchas cosas, y era un poco mezclarla, o sea, buscar una estética muy particular que luego no se ha repetido para nada. En mi caso... En tanto tiempo haciendo películas, te digo que ha sido de los cineastas con los que yo me he sentido más identificado en el momento de trabajar y en el momento de preparar el plano, en el momento de cómo tenías que moverte en ese plano, que ya sabes que a veces no sabes qué pasa, que estás incómodo, y a lo mejor es una luz que está cruzada y no sabes, y es eso lo que te está molestando, o es una posición de la cámara que realmente tú no... Y no sabes por qué en ese momento, no estás muy consciente de qué es lo que pasa, o si eres tú el culpable. Con Iván jamás pasó eso.
Sus posiciones de cámara, tanto en la bañera llena que se sale, en nosotros esnifando la heroína en la moquette, todo ello era... yo creo que es uno de los cineastas con los que yo me he sentido más compenetrado, absolutamente hermanado y relajado. Que es muy importante. Absolutamente fundamental. De toda mi vida cinematográfica, ya es muy larga. Eso te puedo decir. Luego ya estéticamente me parece que es de los mejores absolutamente, pero no de aquí, sino del mundo entero. Eso lo he pensado siempre. Entonces... Y crea una estética muy peculiar. Bueno, hay una cosa que no habrán advertido nadie a ver la película, que hay un personaje que interpreta a Elena Fernán Gómez, un personaje secundario, que tiene una voz muy peculiar, que es la voz de Pedro Almodóvar. La voz de Pedro, sí. Ay, eso no tenía ni idea. Eso no lo sabe casi nadie. Pero si puedes saber qué hace. Pedro era entonces, trabajaba en la Telefónica y era un chico muy interesado por el cine. Pedro ya estaba haciendo sus cosas. Sí. Entonces iba por el rodaje por allí y de repente que trataba de meter de alguna manera y lo metió con la voz de... Con la voz que Elena luego se... Que Elena quería matar a Iván. Pepi Lucibum no se presentó en ese mismo festival. Disculpa, no, ¿qué? Pepi Lucibum no se presentó en ese mismo festival. No, Pepi Lucibum es un poco posterior. Si no me equivoco, es del 80 o 81 y es un año después. Esta fue en el 80. Es un año después. Pero yo decía, menudo festival. No, sí, pero menudo festival, uno detrás de otro. Yo creo que Almodóvar es el único que de alguna manera ha captado la estética esta. Por ejemplo, los títulos, si no me equivoco, de... ¿Cómo se llama la película de las monjas? Entre tinieblas, por ejemplo, están rodadas con la técnica esta de fotograma a fotograma. Y hay algunas cosas. Él es el único que ha sabido de... Hay un fotograma vuestro también de Cecilia y tuyo en la cama que es muy parecido al tuyo con Antonio Banderas en La Ley. Sí, lo que pasa es que bueno, la lectura, claro, las influencias de cada director viene como de cualquier persona que se dedique a cualquier cosa de estas. Las influencias están muy bien. Entonces Pedro, lo que pasa es que, bueno, aparentemente puede parecer como demasiado similar, pero la lectura de Pedro es otra. También es muy personal. Sí, y también debo decir que en La Ley del Lechero, por ejemplo, aparte de los problemas que podíamos tener entre Pedro y yo, a mí me encantaba realmente también la estética y lo que sugería en las imágenes Pedro. No es completamente distinto. Yo lo que digo que es el único que ha sabido sacar de las películas digamos que hay, como yo me siento muy identificado, perdona, Augusto, con la imaginería de Iván, también pienso que la lectura de Pedro es muy personal y en ese momento está muy próxima también, desde un rigor propiamente de influencias a esa... ¿Pero crees que existe esta influencia que yo digo o no? Absolutamente. Sí. Y en ese sentido digo que Pedro e Iván están bastante hermanados y bastante cercanos en ese tipo de imaginería y en ese tipo de Lo que pasa es que sus miradas son absolutamente distintas. Sí, eso y por como el supuesto, cine lo compone sobre todo la mirada de Iván no tiene nada que ver con la mirada de Pedro, ni con la mirada de nadie. Nadie, pero como la de Pedro no tiene nada que ver con la de nadie. Son dos miradas. Son dos miradas de dos directores como la Copa de un Pino, que cada cual tiene su lectura, digamos. Una cosa, sin duda Iván supo que se le iban a identificar un montón de cosas como autobiográficas y él ha dicho que por eso, entre otras cosas, no quiso rodar en su casa, aunque había rodado un montón de cosas allí. Es que Cayetana, el cine nunca es autobiográfico, coño. Ahí voy a entrar. Claro, entonces, claro. Pero él dijo una frase que es tan evidentemente autobiográfica que no lo es nada. Exacto. O sea, ¿qué pensáis de todo este tema? Porque es inevitable, como coinciden tantas cosas. Yo creo que la frase es la de él. La idea, o sea, ¿entiendes? O sea, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que ya la frase ya a mí no sé qué pensará el público. Pero... Hombre, yo pienso que no sé si es autobiográfico o no voy a entrar en eso. Lo que sí es cierto que es una obra que a mí me gusta tanto porque respira Iván. Tú ves a veces películas de gente que dices, pero ¿qué tendrá que ver esta película que me están contando con este señor? Pero respira Iván, Marta, respira Iván, pero trascendida la biografía y la cosa realista o naturalista. Sí, pero respira Iván porque se ha dejado el alma en cada fotograma de esa película, igual que se lo deja Wilmore. Exacto, respira Iván, cámara, ¿no? Respira Iván porque es todo la mirada de Iván. Yo creo que más que autobiográfica lo que es una película muy, muy personal, que no podría haber hecho más que él y en esas circunstancias que se hicieron, y autobiográfico tampoco creo que haya demasiado. No. Es que es muy personal. Yo creo que uno parte siempre de sí mismo, eso es obvio. ¿De dónde vas a partir si no? Claro. Pero luego quiero decir, para eso tenemos la vida ya, para la biografía y la realidad. Que si no trasciendes un poquito más eso, entonces vete a tu casa. Que por cierto, el crítico a veces de aquella época nos dijo que nos fuéramos a nuestra casa. Pues acertó, fíjate tú. Que acertó mucho. 20 años después seguimos aquí. Bueno, hemos dicho antes que era una película de vampiros y el propio personaje de Pedro se mira al espejo buscándose la huella del vampiro, de ese celuloide, de esa cámara. ¿Por qué creéis que Iván da esta visión del cine? ¿Por qué creéis que tiene esta visión del cine que vampiriza, que fagocita, que abduce? Porque toda pasión fuerte
Fagocita, ¿no? Yo creo que Iván habla de muchas cosas que realmente te arrebatan, ¿no? La película se llama Arrebato. El amor arrebata, el sexo arrebata, la droga en un momento dado arrebata, hay muchas cosas que arrebatan y entonces, pues, la película tiene un nombre que no es casual. No en un momento dado, Marta, porque hemos hablado del punto de vista, Cayetana decía el punto de vista, ¿no? Y el punto de vista es el punto de vista como él manejó y se relacionó también con las drogas, que no es igual que otra persona, digamos, por decirlo de una manera más común o con menos imaginación que Iván, en el cual piensa que toma las drogas para divertirse. Iván jamás lo vio con ese punto de vista, como está muy clarísimo, ¿entiendes? Clarísimo. O sea, que tampoco, digamos, hagamos un degradé en ese punto, que me parece que es importantísimo cómo él se ha relacionado, y es un ejemplo, además. Ya, pero arrebatar no... Arrebato no, habló desde el arrebato, ¿eh? Arrebato es... Ya. A la misma hora lo dice. Es que no sé qué sinónimo puede haber, pero sí, es una especie de... Éxtasis, es un poco compulsivo. Una sensación de lo que yo he dicho antes, ¿no? De esa mancha roja que engancha, que está ahí. En cualquier caso, has hecho una pregunta muy difícil y que yo no sabría contestarte muy bien a esa pregunta. Sobre todo porque tendría que estar Iván aquí, pero no habéis venido en representación. No sé, Iván, perdona, si nos está viendo, yo creo que ni Iván podría contestar tampoco, porque hay cosas enigmáticas que tampoco tienes que ser tan consciente todo el tiempo de lo que estás haciendo. Lo sé. Hay cosas que, en fin, son más inconscientes. Yo quería contar que es una película tan fuera de lo normal y tan extraña, tiene una estructura dramática tan complicada, con flashback y para adelante y para atrás, que durante años, por ejemplo, se ha pasado aquí en Televisión Española y se ha pasado en otras cadenas con un rollo cambiado, cosa que no advertía nadie. No me lo puedo creer. Sí, esto es absolutamente cierto. ¿Y la gente no advertía esto? No se daba cuenta para nada, solo lo advertía Iván, que me llamaba cabreadísimo. ¿Cómo has consentido que...? Digo, pero bueno, ¿yo qué quieres que le haga? O sea, si se han equivocado, el rollo 7 es el 8 y al revés. O sea, no pero se ha pasado, pero ya te digo que no repetidas veces, ¿no? Durante años. Espero que aquí... bueno, aquí no ha habido ningún problema. Haz el favor, que ponerla. No, ¿cómo dudáis de nosotros? No lo sabía, no lo sabía. Haced el favor. ¿Habéis notado algo? Varias veces en distintas cadenas. Bueno, el cine español, poco dado en general a las excentricidades, ha dedicado más tiempo y más esfuerzo a sobrevivir que a abonar el terreno para experimentos como Arrebato, pero aún así, pues de vez en cuando y contra viento y marea han surgido películas inclasificables, perros verdes, que han desafiado la mirada del espectador. Sin duda no hay perro más verde en la historia de nuestro cine que el perro andaluz de Luis Buñuel. Capitanea este selecto grupo de individualidades que han ido surgiendo al amparo de la vanguardia, el underground o incluso desde los márgenes del cine comercial. Musicales a la americana, delirios cinéfilos, mitos folclóricos atrapados en decorados expresionistas, todo cabe en las mentes libres que han querido contar algo diferente a despecho de los tiempos que les han tocado vivir, de espaldas al gran público, sin miedo al fracaso comercial. ¡Rápido! ¡Salgamos! ¡Viene gente! A cambio, la historia de nuestros perros verdes está llena de hallazgos estéticos irrepetibles que han hecho avanzar el lenguaje cinematográfico. Aunque no siempre. De vez en cuando, el gusto por la experimentación ha sido cosa de unos cuantos que reunidos hasta se han dado un nombre. Léase la Escuela de Barcelona, familia de niños terribles de la burguesía catalana que a mediados de los 60 decidieron oponerse Nouvelle Vague en mano al naturalismo de la producción madrileña. Es una deducción prematura. ¿Qué le hace suponer que se llevan bien? Aquel fue el primer aviso de que los tiempos estaban poniéndose raros. ¡Qué independiente me siento! Nada mejor para los cineastas de mirada diferente, que tras la muerte de Franco encontraron una época dorada. Nunca tantos acontecimientos se habían producido de una sola vez. Los ecos de las rupturas europeas de los 70. Qué descansada se queda una cuando me... El afán por documentar aquellos años tan convulsos. Jamás acataremos la monarquía liberal y capitalista. Y la entrada en pista de juegos antes prohibidos como el sexo marcaron el terreno para los francotiradores de entonces. Quiero que Lucy me la chupe. Y por una vez, los vientos de lo diferente soplaron tan fuerte que llegaron hasta la cartelera comercial. Hija, no me preguntes cómo pudo ocurrir. Ha ocurrido y ya está, se acabó. Pero aquello duró poco. De nuevo la comedia, las adaptaciones literarias y el cine de autor más ensimismado se impusieron y los perros verdes volvieron a ser, más que nunca, visionarios en tierra de nadie. Sí que es sorprendente el tiempo. Y así hasta hoy.
Porque aun siendo cierto que los 90 está siendo la brillante década del relevo y de la reconciliación con el gran público, no es menos cierto que está resultando poco dada a experimentos. Perdón. No quería decir eso. Algún resistente de los tiempos heroicos y un escaso puñado de novísimos mantienen viva la llama. ¿Ahí te gustaría estar en ese paraíso? Pero lo cierto es que hoy por hoy, en el cine español, los perros verdes, como siempre, esos perros de los que tanto beben quienes no